Hola, espero que te encuentres muy bien, estés donde estés, pero que principalmente te encuentres con tus seres queridos, disfrutando de su cariño. Mi nombre es Jair Tejeda, soy licenciado en Educación Física, egresado de la ESEF, la Escuela Superior de Educación Física en la Ciudad de México. También tengo mi formación como entrenador deportivo en el Centro de Estudios del Deporte en la UNAM y actualmente soy estudiante de la maestría en Ciencias del Deporte por la ENED, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Y bueno, en este trabajo voy a aprovechar para poder hablar de aspectos muy sencillos, de aspectos muy resumidos y aspectos muy básicos sobre la carga de entrenamiento. Y si hago énfasis en que van a ser aspectos muy básicos, porque el propósito de este trabajo realmente no es hacer una clase magistral ni una ponencia sobre el tema, pero sí por lo menos que sea clarificar el concepto, que sea hacerlo digerible, que hacerlo entendible para esas personas que apenas se van introduciendo en este ámbito, que lo conozcan, crearles esa semillita para que a partir de este trabajo puedan investigar en otros lados, puedan comparar información. Ese sería el propósito, hacerlo entendible para ellos, para que posteriormente investiguen más. Y otro también, evidentemente, para esas personas que ya son expertas en este ámbito, que puedan reforzar su conocimiento y además puedan acrecentar el de este trabajo, que también puedan aportar para este y para todos. La carga de entrenamiento realmente es algo que todos hemos vivido y hemos sentido, hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Obviamente algunos más, otros menos, pero la realidad es de que, por lo menos, eso creo yo, y espero no equivocarme, que por lo menos todos, una vez en nuestra vida, hemos experimentado lo que es la carga de entrenamiento. Lamentablemente, en la actualidad estamos rodeados de mucha desinformación y hay muchas personas que dan entrenamiento a otras personas sin tener en cuenta, sin tener el conocimiento de este concepto y de otros, obviamente, pero piensan o malentienden la carga de entrenamiento como aplicar, copiar todos los ejercicios que ven en las distintas redes sociales que hay actualmente, y evidentemente pues no es así. La realidad es de que es un concepto muy complejo y por ello es que voy a hacer el esfuerzo por sintetizarlo. Es importante decir que la carga de entrenamiento obviamente es parte de la planificación del entrenamiento deportivo y es una parte. Es grande, es importante, pero es parte de algo todavía más grande que vale la pena tener en cuenta. Para definir el concepto de carga de entrenamiento, realmente es algo muy complejo, es un tema muy amplio. Evidentemente, hay muchos autores, hay muchísimas definiciones, pero si en este trabajo puedo centrarme en las propuestas de Matveyev, de Verkhoshansky, de García Manso, de Navarro, a través de estos autores podemos identificar ciertos elementos en común, como un denominador básicamente, y estos serían los siguientes. Uno, que son estímulos o trabajo que se tiene que realizar en los entrenamientos. Otro es que precisamente estos estímulos, estos trabajos, básicamente los tenemos que saber como ejercicios o acciones motrices que están planificadas, pero que están planificadas a conciencia, que están planificadas con objetivos claros, con propósitos muy bien establecidos. Otra situación que tienen en común estos autores es esta parte de que la carga va a pretender producir efectos positivos en nuestro organismo. ¿Pero para qué? Obviamente para mejorar nuestro rendimiento. Pero no mejorar el rendimiento visto en el sentido del alto rendimiento. No. Sino producir mejoras en el rendimiento de las personas en cualquier ámbito que estén de la cultura físico-deportiva. ¿A qué me refiero con esto? No debemos de encasillar al concepto de carga de entrenamiento únicamente a atletas de élite, sino a todas las personas que van teniendo su primer acercamiento, que se van introduciendo a un proceso de entrenamiento.
sea el nivel que sea en el que se encuentren, ya sea en una situación de rehabilitación, una situación de únicamente para el cuidado de la salud. A eso nos referimos. No hay que encasillar únicamente al concepto de carga para atletas de alto rendimiento. Otro aspecto también muy importante, casi siempre se olvida o no se menciona, y de hecho muy poca literatura lo menciona, es que estos efectos también se van a expresar en la parte psicológica, que no solo hay que fijarnos en la parte fisiológica, en la parte estructural del organismo. Ahora, tomando en cuenta estos elementos de estos autores, que repito, tienen en común, nosotros podríamos entender a la carga de entrenamiento, ¿saben cómo? Como un conjunto de estímulos, que obviamente son estímulos motrices, son acciones motrices, pero que van a pretender mejorar el rendimiento físico o deportivo del individuo, pero teniendo efectos en todas sus áreas, en todo lo que compete, todo lo que forma parte de ese cuerpo. Su área cognitiva va a tener efectos en su área motriz, obviamente, en su área psicológica, en su área afectiva. Y en pocas palabras, también podríamos entender a la carga de entrenamiento como los ingredientes, ¿saben? Como eso que le va a dar saborcito a nuestros entrenamientos. Una forma, fíjense que también muy sencilla de entender a la carga de entrenamiento es entenderla como un mensaje. El entrenador va a ser, obviamente, el que va a entregar ese mensaje. Pero ¿cuál es ese mensaje? La carga de entrenamiento. ¿A dónde va a llegar ese mensaje? Al organismo, al cuerpo del entrenado, del atleta. Obviamente, nosotros esperaríamos como respuesta de ese mensaje adaptaciones positivas. Claro está que si nosotros queremos recibir de respuesta esas adaptaciones positivas de parte de nuestros atletas, de parte de nuestros alumnos, nosotros nos vemos en la obligación de saber elegir muy bien el mensaje, de saber estructurar muy bien el mensaje, saber qué decirle. Es como una carta de amor, obviamente, si lo queremos ver de esa manera. Si nosotros queremos que la persona nos responda positivamente a la carta que le estamos, al amor que le estamos declarando, debemos de saber expresar muy bien nuestras palabras. Entonces también es una manera muy buena de entender la carga de entrenamiento. Sin olvidar, hay una palabra que pareciera que es mala, pero realmente no lo es. La carga de entrenamiento tiene como objetivo crear desequilibrios. Esa palabra realmente no es mala, pero hay que entenderla. Va a generar desequilibrios en nuestro organismo, que a su vez van a hacer estos desequilibrios producir todo, desencadenar todos estos procesos de adaptación. Y eso es algo pues sumamente bueno. Una vez que ya se explicó un poquito el concepto de carga de entrenamiento, vale la pena mencionar los componentes de la carga de entrenamiento. Igualmente es algo muy extenso, pero para este apartado sí me gustaría retomar el trabajo de Weinig y muy poquito, una embarradita nada más del trabajo de René Vargas. En ese sentido, y retomando, repito, estos autores, podríamos identificar 5 componentes de la carga. El primero sería el volumen. El volumen es básicamente el cuánto, es la cantidad de trabajo que se va a realizar durante la sesión de entrenamiento, durante las sesiones de entrenamiento. Es la cantidad de estímulos y el tiempo que van a durar estos estímulos. ¿Qué se va a hacer? O sea, ¿cuántas series se van a realizar? El número total de repeticiones, cuántos kilómetros se van a recorrer, el peso que se tiene que cargar en total. A eso nos referimos con el volumen. El siguiente sería la intensidad. La intensidad básicamente la podemos entender como el cómo. De hecho, la intensidad es el cómo. ¿Cómo vamos a realizar esos estímulos? Esto siempre lo vamos a identificar como el nivel de esfuerzo o el nivel de exigencia para realizar estos estímulos. Y siempre lo expresamos en porcentajes. Por ejemplo, en una sesión de entrenamiento tendríamos que recorrer 10 kilómetros a un 70% del ritmo cardíaco. Ahí se vería expresada la intensidad del entrenamiento. El siguiente es la densidad. La densidad pareciera que es complejo, pero realmente no lo es. La densidad
es la relación que hay entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Pero sería tiempo total de trabajo y tiempo total de descanso. Por ejemplo, si planificamos una sesión de entrenamiento de 120 minutos, tendríamos que ver, para entender a la densidad, cuántos de esos 120 minutos son de trabajo neto y cuántos van dedicados hacia el descanso. Ahí está la densidad. El siguiente sería la duración. La duración realmente lo podemos entender. ¿Cómo sería? ¿Cuánto tiempo dura un estímulo? Sería cuánto dura cada ejercicio que vamos a realizar. Y es algo específico, cada ejercicio. Por ejemplo, un circuito. La primera estación, ¿cuánto duraría esa estación? 2 minutos, tal vez minuto y medio. A eso se refiere la duración. Y la frecuencia es básicamente el número de entrenamientos que vamos a realizar en la semana o en el día. En este sentido también cabe mencionar que hay una clasificación para los componentes de la carga que tiene Navarro. Él hablaba de la naturaleza, él hablaba de la magnitud, de la orientación y de la organización. Esta clasificación realmente es muy buena, realmente es muy buena, es muy completa, pero para fines de este trabajo realmente no es que no valga la pena explicarla, pero digo, no se hará porque sería demasiado complejo. Pero sí vale la pena mencionarla porque puede invitarlos a que lo investiguen, y realmente es algo que hay que tener en cuenta, este trabajo de Navarro, esta clasificación de los componentes de Navarro. Sí es importante mencionar. Ya para ir concluyendo este trabajo, este pequeño compartir de información con ustedes, valdría la pena mencionar los tipos de carga de entrenamiento. Igualmente la taxonomía es muy amplia, es demasiado amplia, pero vale la pena resumirla en dos. Ahorita yo únicamente voy a mencionar dos clasificaciones para los tipos de carga. La primera clasificación sería según sus parámetros de expresión. En ese sentido hay dos tipos de carga: la carga externa y la carga interna. La carga externa son todos los estímulos y todos los ejercicios que se van a planificar para que se realicen en el entrenamiento. Y la carga interna son los efectos, es lo que está produciendo esa carga externa hacia el organismo. Digamos que la carga interna sería esa expresión, esos cambios, esas adaptaciones a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, pero también a nivel psicológico, no hay que olvidarlo, también a nivel psicológico. Esto siempre los expresamos, la carga interna, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca, en la concentración de lactato, en sangre obviamente, en la urea. Y en el caso de las manifestaciones psicológicas, la podríamos observar en las actitudes que tiene el atleta o el individuo, y también en la parte volitiva. La segunda clasificación de tipos de carga sería en función del efecto que va a tener en su organismo. En ese sentido hay más tipos de carga. El primero sería la carga ineficaz. Es muy clara, es esa carga que no va a generar ningún efecto y no va a producir adaptaciones en el organismo. La siguiente sería la carga de recuperación. Esta realmente también es ineficiente para producir adaptaciones, pero tiene efectos positivos en los procesos de regeneración y de recuperación. El siguiente es la carga de mantenimiento. Esta realmente tampoco no va a producir mejoras en el rendimiento, pero el beneficio de esta es que va a impedir que se pierda la forma física o la forma deportiva que ya se tiene. Para eso sirven las cargas de mantenimiento. Y ya llegan las cargas de entrenamiento. Las cargas de entrenamiento son las que a partir de estas ya empiezan a generarse procesos de adaptación para mejorar el rendimiento. Y por último serían las cargas excesivas. Las cargas excesivas son aquellas que superan los umbrales, son aquellas que van a superar los límites los límites funcionales de nuestro organismo y van a producir el sobreentrenamiento. Y hay que ser realistas. Queremos evitarla, pero
tristemente, al no saber evaluar, al no saber planificar bien las cargas de entrenamiento, tendemos a llegar a este tipo de carga muchas veces y hay que evitarlo. Eso es muy importante. No solo para evitar lesiones, sino para en sí cuidar la vida de las personas que están a nuestro cargo. Por eso es importante.